Creo que el video de hoy va a ser ligeramente más corto de lo normal porque estoy yendo así como que lo más rápido posible con las últimas luces del día. Pero bueno, saben lo de siempre, like si les gusta el video, suscríbanse, síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram. Como siempre, recuerdo también que la sección esta de sobre tal y tal cosa es usualmente puramente de opinión personal, así que no me vengan a matar si advertidos. Pero no, yo soy Jack y esto es Project Dragonfly. Pero bueno, si me siguen en Twitter, síganme en Twitter, sabrán que terminé ya el semestre universitario, ya terminé mis clases y todo, por lo que pues ya estoy un poquito más libre, pero principalmente terminé dos cursos que son bastante dispares, que me empezaron a como revolver esta idea en el cerebro y pues venía a compartírselos porque no. Entonces, pues lo primero que nada es decir pues, que yo estudio letras, como es bastante evidente, y pues en mi pensum hay así como pues están las literaturas y las literaturas usualmente son de regiones, solo tenemos unos cuantos cursos de literatura que son específicos de un país, que en la mayoría se entiende porque así como literatura nacional, pues porque evidentemente un profesional de las letras espera que sepa sobre la literatura de su país, literatura del siglo de oro, que es pues exclusivamente España en esos siglos, pues también se entiende, hablamos español, al menos si están escuchando este video y entendiéndolo sin subtítulos, pues hablamos español, por lo que se entiende que se espera que un estudiante de letras pues sepa sobre la literatura más importante de su idioma, la literatura del siglo de oro español. La que no hace tanto sentido es que tenemos un curso que es específicamente literatura estadounidense. No tiene mucho sentido porque nadie se espera, primero que nada, que sepamos sobre eso. Segundo que nada, no es como algo relevante al contexto porque no soy de ese país, no hablo el mismo idioma. Por lo que empieza a sonar así como un poco extraño. Principalmente extraño porque no es como que una de las regiones más prolíferas, no es como una de las regiones con más literatura importante. Para eso tenemos, qué sé yo, Inglaterra al menos, prácticamente cualquier parte de Europa. Y eso teniendo una perspectiva muy eurocentrista, porque evidentemente hay lugares fuera que tienen muchísima más literatura y mucha literatura importante. Que más o menos ahí va el tema del video. La cuestión es que me voy a centrar más o menos como en anécdota personal, entonces ya advierto. Pero tenemos esta cuestión en que esta literatura ni siquiera es como toda la historia del territorio, porque no se ve nada de como literatura indígena. Sí es cierto que pues mucho fue oral y todo eso, pero pues evidentemente se puede rescatar al menos parte. De hecho, tuvimos clases que rescataron eso en otras regiones, sino que se enfoca únicamente desde la independencia, casi que un poquito en la colonia, hasta el presente, y ni siquiera el super presente, sino el presente significa el siglo pasado, por lo que teníamos alrededor de como 4 siglos con que trabajar, 4 o 5 como mucho. Y como el buen Camus dice, pues lo absurdo no es simplemente lo que se ve en una cosa, sino su relación con otra. Y es porque justamente el otro curso de literatura que llevé este semestre era literatura universal, que es el nombre que se le da en mi universidad al menos, que básicamente compendia la literatura de los lugares en los que no tenemos un curso específico. ¿A qué me refiero con esto? Pues que toma la literatura de Asia, África, Oceanía, que aún así no se toma mucho en cuenta, pero bueno, yo menciono Oceanía porque es parte del mundo. Y así, en mi caso hubo como
un poco de diferencia porque se incluyó Brasil, porque el pobre Brasil siempre queda excluido de todo, por la cuestión de latino, hispano, Sudamérica y todo eso quedó fuera, por lo que no se ve en ningún otro curso, y otras cuestiones de ese estilo. Pero tenemos la disparidad, tenemos un curso exclusivamente para ver la literatura de un país que no está relacionado conmigo de ninguna forma, tomando solo como 5 siglos de historia literaria, mientras que tenemos el mismo periodo de tiempo para aprender sobre siglos de historia, sobre 15 siglos, sobre 21 siglos de historia literaria de 3 continentes juntos. Y hasta cierto punto podría entender de ciertos lugares, teniendo en cuenta evidentemente que mucha de la historia literaria era oral en todo el mundo, por lo que la parte escrita como directamente literatura es relativamente escasa en como siglos iniciales de la era humana, era común. Pero al mismo tiempo, es decir, así como todo el mundo sabemos aquí que China fue un lugar increíblemente prolífero en cuanto a literatura. O sea, la escritura china es una de las cosas más importantes del mundo. La escritura como tal nació en Medio Oriente, técnicamente Asia. ¿Por qué estamos dejando todo eso de lado y metiéndolo todo en un curso en el que no se puede profundizar nada? Solo para ir contextualizando en todo ese curso, que son 5 meses de clases, llevamos literatura japonesa, únicamente Japón, Brasil. Ahorita estoy tratando de recordar porque se me está olvidando. Japón, Brasil, Egipto, literatura judía, porque pues, evidentemente el pueblo judío está por todo el mundo, pero pues al mismo tiempo no queda como tan plasmado su visión y es importante al mismo tiempo verla. Y África en general, porque ahí no nos enfocamos en países porque si no, no hubiéramos tenido tiempo. Pero bueno, entonces todo eso lo vimos al mismo tiempo que solo nos enfocamos en como 5 siglos de historia literaria de Estados Unidos. ¿Por qué? O sea, ¿me están haciendo creer que China no tiene historia literaria útil? ¿Me están diciendo que en Medio Oriente no hay nada de literatura útil? ¿Me están diciendo que en Asia Central, África, como más específico? ¿Por qué solo meten todo este espacio en un curso mientras que nos dan uno entero solo para ver 5 siglos de un país? Esto evidentemente también teniendo en cuenta que tengo 2 cursos únicamente de literatura europea. Se puede argumentar que, qué sé yo, la literatura europea es pues, más importante o que ha sido más culturalmente importante, lo cual pues no estoy del todo de acuerdo, no estoy del todo en desacuerdo, teniendo en cuenta que pues vivimos en una sociedad muy occidentalizada. Técnicamente, pues los textos originarios como del pensamiento occidental son importantes, pero al mismo tiempo, porque eso tiene que restarle valor a los textos que son súper importantes de otras regiones. Es decir, otra vez, es que no me cabe en la cabeza que ni siquiera El arte de la guerra, que es el libro asiático, probablemente, en general Asia, como generalizado, más importante, no me cabe en la cabeza. Y no solo digo esto como fanático de la literatura japonesa y asiática en general, sino lo digo simplemente por alguien que quiere aprender. O sea, ¿por qué
estoy dando tanto tiempo de algo en algo tan reducido cuando algo tan vasto está siendo simplificado en un curso? Y ahora me voy a pasar a algo un poquito más anécdota de solo yo y de lo que sufrí en el curso. O sea, no es ya tanto la pelea de como la academia en general, porque les invito a ponerme abajo en los comentarios si ustedes, estudiantes de letras de otros países, pues tienen un pensum similar en el que simplemente meten 3 continentes completos en un curso y les dan un curso de literatura de un país que ni les viene. Díganmelo abajo en los comentarios. Ahora ya voy a pasar como algo más personal, y es que, primero que nada, odié ese curso a más no poder. Es decir, yo y la literatura estadounidense no nos llevamos para nada. También la forma en la que la docente daba la clase no me parecía tampoco en absoluto. Y lo que más me destaca es, creo que lo puse en Twitter también, que como se pueden dar cuenta, en Twitter van muchos de mis pensamientos. Inicié el curso sin saber nada, eso simplemente por mi propia decisión de no adentrarme en esa literatura porque no encontré nada de interés. Pero terminé el curso igual no sabiendo básicamente nada. Y me resaltó lo que dijo la docente en la última clase. Y es que el curso no era para aprender, sino era para reaprender. Porque la última clase que tuvimos fue literalmente como hacer una red de conocimientos, y uno iba diciendo algo y el otro decía como un autor que se relacionaba con esa idea, y otra persona salía con otro autor relacionado con este otro, y así. Y fue sorpresivo porque muchas veces la conversación se quedó callada, porque la docente decía a alguien, mencionaba a algún autor y nadie sabía quién era. Cosa que es muy preocupante teniendo en cuenta que es la última clase de un curso de literatura, ¿verdad? Uno debería saber al menos los mayores exponentes. Ese es todo el chiste. Entonces, con ese comentario de reaprender, me di cuenta que por alguna razón se esperaba que nosotros los estudiantes ya hubiéramos visto esta literatura antes, viviendo en un país ajeno que ni siquiera el lenguaje compartimos. ¿Por qué estamos teniendo estas ideas? ¿Por qué estamos creyendo que ya deberíamos de saber eso y que solo lo estamos repasando? No entiendo, no me cabe en la cabeza. No sé, como digo, si mi caso fue una excepción por lo que pasó en el resto de mi clase o en el resto con mis compañeros. Pues no lo creo, no creo que sea mi caso como único. Pero no entiendo cuál fue el propósito, cuál fue la idea. ¿De dónde sale esta idea de que es un país tan importante con una literatura tan importante que si no la sabemos, que ya la deberíamos de saber previo a entrar a la universidad y a estudiarla? Me parece muy extraño. Pero bueno, como saben, estos videos siempre son un poquito desorden, un poquito caos, porque, qué sé yo, son mis pensamientos más que otra cosa. Pero bueno, déjenme abajo en los comentarios, pues como digo, su experiencia, si tengo como a más estudiantes de literatura pues viendo este video. Me gustaría saber cómo es la experiencia en otros lugares. A mí me dejó completamente perdido, porque evidentemente también, o sea, fuera de las como diferentes aproximaciones metodológicas, pedagógicas de las docentes que impartieron los cursos, o sea, simplemente destaca la cantidad de libros leídos en un curso comparado con el otro. Es así como, si ven en Twitter, pongo los listados de libros que leemos para cada curso. Ahí pueden ver que es así como esto de literatura estadounidense y como esto de literatura universal, por lo que es que no me cabe en la cabeza ni por qué el pensum se divide así. Es como demasiado extraño, pero bueno, síganme en mis redes sociales porque sí, like si les gustó, suscríbanse. Se me olvidó qué más iba a decir. Adiós.